Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Otras Voces. Hoy miércoles 27 de mayo del 2020, siendo las 12 horas con 19 minutos. Ya me reclamaron en el anterior de que por qué no doy la hora. Nos están pero vigilando todo ahora. Nos tienen marcado a presión, como digo, en, eh, en las entrevistas ahora nos miran lo mínimo. Bueno, hacemos lo que podemos y estamos justamente para ustedes. Damos la bienvenida, hoy tenemos en nuestro programa a Omar Vacas, él es investigador científico de biología de la conservación, con quien vamos a conversar sobre algunos temas referentes justamente a la naturaleza, a la medicina natural, porque se ha hablado mucho en esta pandemia de la medicina natural, pero queremos preguntarle al experto a ver si realmente sirve o no sirve la medicina tradicional para este tipo de enfermedades, para ese tipo de pandemias. Dándole la bienvenida, doctor Omar Vacas, bienvenido a Hoja de Ruta Radio. Muchas gracias, mi querido César. Un gusto nuevamente por la invitación y estar nuevamente en el programa Hoja de Ruta. Recuerde usted que hace tiempo atrás estuvimos con amigos bolivianos y de los Estados Unidos. Ellos estaban elaborando un largometraje, tanto en Ecuador, Perú y Bolivia, sobre esto que se denomina la otra medicina. El capítulo Ecuador lo hicimos en varias provincias amazónicas y de sierra, recabando esa información que es de mercado muchas Ujú. veces y que la gente piensa que como es de mercado no tiene un sustento científico atrás de todo esto. Lamentablemente en el Ecuador siempre se fija al tema de hierba, incluso hierba cruda que uno puede utilizarla para hacer desinfusiones, cataplasmas, en fin. Pero el ecuatoriano no se fija en realidad de los principios activos que tienen esas plantas y que desembocan en procesos, por ejemplo, como de investigación, como procesos de fitoquímicos, principios activos, y que estos van a dar un fitomedicamento que en los actuales momentos en el Ecuador existen algunos de estos. Hay emprendimientos que empezaron por aguas de té, aguas de abuela, Ya. y que se convirtieron estos en un tema ya de investigación y que posteriormente han salido a luz al mercado comercial, al mercado de los fitofármacos. Eh, Voy a dar más posteriormente un poco los nombres, por cierto, yo no tengo ninguna relación con ninguno de ellos, pero me parecen muy interesantes nombrarlos porque obviamente el mercado ecuatoriano se mueve de esta manera y creo que es importante que la gente lo conozca. Cuando hablamos de medicina tradicional y específicamente medicina tradicional ecuatoriana,
se piensa básicamente Ajá. que son limpias, que son estas del mal de ojo, espanto, Pasadas las del cuy. enfermedades, las enfermedades del alma, ¿no? Que a veces Claro. la medicina convencional, llamémosle biomedicina, no logra adecuadamente con la medicación que tienen, no logran atender de buena manera. Pero digo, el ecuatoriano piensa que son solamente limpias, que son solamente temas de plantas de hierbas que se compran en el mercado o que uno puede conseguirlas en casa o en algún espacio donde a veces existen como malas hierbas, cuando no, en realidad no son malas hierbas, son hierbas maestras, con principios activos maestros y que son el aliado perfecto en los actuales momentos, para lo que usted me preguntaba, César, son el aliado perfecto para los sistemas de salud. Pero creo que todavía en el Ecuador nos falta trabajar un poco más esta historia de confianza, de credibilidad y de investigación que tienen las plantas. Tal cual como, por ejemplo, sucede en la medicina tradicional china. En China existen hospitales en donde un paciente, si es que así lo requiere, puede ir y obtener plantas ya secas, obviamente, pueden ser raíces, tallos, hojas, en donde el médico tratante le va a decir, vaya a la farmacia y en esa farmacia del mismo hospital puede conseguir tales y tales y tales plantas para su afección de salud, para su afección ginecológica, dermatológica, en fin. Eso en el Ecuador todavía es insospechado. Creo que en el Ecuador ha venido trabajando y muy bien el Ministerio de Salud, por ejemplo, en el tema partería. En el Ya. tema partería a nivel nacional, las parteras, que ha sido en los actuales momentos incluso existe tal vez una demanda un poco mayor que cuando no teníamos el tema de la pandemia. Ese conocimiento ancestral que tienen estas mujeres, en su mayoría indígenas, sobre plantas que pueden provocar o acelerar el proceso per se del parto. Eh, que además de eso pueden ayudar otras, por ejemplo, en temas de presión que se dan en el tema del parto. Hemorragias que hay. Es un saber increíble y yo me voy a referir a una asociación específica porque la conozco bastante bien, que es esta asociación de parteras quichuas del Alto Napo denominadas Amupaquín. Tienen la base en Archidona. Son mujeres indígenas que se han dedicado los últimos años a trabajar incesantemente en el uso de plantas, tienen incluso un huerto a bajos costos, Sí. porque si tenemos una característica, hay varias características que tiene la medicina tradicional ecuatoriana. Primero que es coherente con la cosmovisión de quien utiliza, tiene bajos costos, además de que es eficiente, es accesible a la gran mayoría de personas. Entonces, las parteras trabajan de esa forma. Más o menos un dato estadístico, entiendo yo que han superado ya desde que empezaron a trabajar. Esto fue con donaciones de la Cruz Roja Internacional que les dieron un espacio para que puedan trabajar. Algo más de 3,000 partos que han tenido, con una eficiencia en cuanto a nacimientos de mayor del 99%. O sea, estamos hablando que con plantas y con hierbas la gente puede y a bajos costos obtener diferentes tipos de servicios de salud. La gente en el Ecuador no lo conoce, no conoce esta realidad. Hay un libro que se publicó tiempo atrás sobre estas mismas parteras, en donde recogen alrededor de 680 plantas medicinales utilizadas por las parteras para procesos, para todo el proceso que ya hemos conversado. Entonces, creo yo que en el Ecuador todavía falta difundir, y eso es una de las cosas que básicamente en lo personal yo me encargo a través de redes sociales, de difundir el tema de lo que es la medicina tradicional ecuatoriana. Un gran aliado, no solamente en el Ecuador, le voy a dar un dato interesantísimo que me encontré. Por ejemplo, en Wuhan, más del 90% de la gente infectada
y no infectada también, utilizó plantas medicinales chinas para tratarse problemas, los típicos problemas que produce esta enfermedad. Tos, eh, fiebres, entre otros. Entonces, eh, en el Ecuador, por ejemplo, las plantas medicinales, y voy a hablar nuevamente de la Amazonía, la gente ha venido utilizando plantas del entorno, como dije hace un momento, muchas de ellas malas hierbas, pero que en el fondo no son malas hierbas, son plantas maestras. En, en Amazonía han utilizado y siguen utilizando, porque el sistema colapsó, el sistema de salud. Y usted ahora, si es que tiene cualquier tipo de patología, ir al sistema de salud es muy complejo. Eh, verbena, la gente de la Amazonía me va a entender muy bien. Yustinda, cordoncillo. Y voy a hablar sobre el cordoncillo más adelante también sobre un trabajo que hizo el cardiólogo Iván Zuleta en un reportaje que sacó recién el diario El Comercio. Eh, la cicta, entre otras plantas, en donde ha habido gente, y me consta a mí, eh, de que ha habido gente en donde ha tratado, ha mejorado la condición de salud que presenta todo el cuadro clínico que presenta este proceso. Hay que aclarar que no hay una medicación, eso no quiero decir con las plantas vamos a curarnos totalmente, son tratamientos que hace la gente, incluso culturalmente. El utilizar, por ejemplo, el tabaco de monte para ponerse, por ejemplo, en los ojos, o respirarlos, absorberlos por la nariz. Eso ayuda muchísimo. Hay algunas especies como las dulcamaras, hay algunas de estas, en donde uno puede hacer lavados de nariz, en general de ojos también, porque son plantas antimicóticas, antibacterianas, antivirales, es decir, tienen todo un componente impresionante de principios activos para tratar, y de muy buena manera al COVID-19. Ahora, aquí en la sierra se ha estado hablando mucho, bueno, obviamente todos sabemos que el eucalipto es la planta que más se utiliza para temas respiratorios, pero también se ha estado hablando mucho del diente de león. Otros hablan de la misma ruda y al mismo tiempo están hablando también del jengibre. En este caso, todas estas plantas, estas hojas, pueden ayudar en el tema del COVID, pueden ser paliativos para poder ayudar, porque todo el mundo dice que hay que tomarse las agüitas, las llamadas agüitas de vieja, para lo caliente, pues matarle al virus, eso es lo que dicen, pero la esencia mismo de lo que tienen estas plantas, ¿qué es lo que le ayuda para que puedan combatir el COVID-19? Bueno, mire, hay que también tener claro de que la planta en sí tiene cientos de compuestos activos. Es por eso que una planta puede utilizarse, por ejemplo, como usted mencionaba, el eucalipto, que siempre se ha utilizado en vaporizaciones, por ejemplo, ¿no es Ujú. cierto? Porque además esto abre todo en la parte del sistema respiratorio y ayuda, por ejemplo, en esos procesos febriles, en esos procesos que también hay de congestión nasal, dolor de cabeza. Me refiero a los temas, por ejemplo, del resfriado común. Sí, Claro. estas plantas tienen cientos de principios activos y el eucalipto también puede servir no solamente para eso, también puede ser cicatrizante, Ya. también puede ser estomacal. Acuérdense de estos eucaliptos aromáticos que utilizábamos en Quito o en la serranía se utilizaba con mucha frecuencia y que en los actuales momentos es casi un poco difícil encontrar esta planta. Entonces, hay que hacer un llamado de atención a la gente. Cuando uno, por eso yo me reservo a veces el tema de decir, utilicemos tal planta, porque ya pasó con el tema del eucalipto que comenzaron a bajarse los bosques de aquí que son de protección al distrito metropolitano, porque obviamente la gente en su desesperación comienza a utilizar. Ujú. Es mucho
mucho mejor que utilizar las plantas, y eso siempre pido a la gente que debe informarse adecuadamente. Si es que gustan, pueden seguirme en redes sociales. Siempre estoy publicando sobre información de plantas, sus usos, contraindicaciones. No es a veces lo más adecuado utilizar plantas crudas. Lo mejor en muchos casos, cuando son ya de uso oral, me refiero yo, es preferible utilizar ya fitomedicamentos ya elaborados que tienen los estándares de investigación, los estándares que la autoridad, en este caso el ARSA, exige, en fin. Mire, por ejemplo, el ajo es una planta maravillosa, desintoxicante, utilizada desde la época, desde los, básicamente de hace unos 3.000, 4.000 años atrás. Pero en esta época comenzó la gente a utilizar ajo crudo. Mm, Y el ajo crudo puede potenciar gastritis, ¿no es cierto?, que tienen las personas. Entonces, no es apropiado el tema del ajo crudo, comérselo, así en forma de dientecitos. Es preferible utilizar, usted puede conseguir, yo creo que en el mercado de tiendas naturales, no voy a dar nombres de marcas ni mucho menos, pero uno puede conseguir en realidad ajo en donde ya está procesado y en donde obviamente el efecto ese que le dije hace un momento que puede potenciar temas de gastritis, no lo va a tener. Entonces, en ese sentido creo que voy a nombrar, creo que es ahorita el momento. Como dije, yo no tengo ningún lazo ni les conozco yo a las personas que simplemente por internet, yo no tengo ningún interés comercial, pero creo que es importante mencionar, por ejemplo, el BIR, que es un producto que está muchos años en el mercado, inmunomodulador. En estos actuales momentos asimismo es un compendio de muchas plantas amargas que funcionan para levantar el sistema inmunológico. Cuando se levanta el sistema inmunológico, pues la persona va a funcionar de mejor manera, su metabolismo en general. Ahí está otra planta que de un científico ecuatoriano esmeraldeño, a quien aprecio mucho, que es el doctor Víctor Hugo Angulo. Él tiene una crema utilizada para pie diabético. Si bien sale un poco de la realidad, pero quiero que entienda la gente qué es lo que tenemos como ecuatorianos estos productos. Él trabaja mucho, ha trabajado mucho en pie diabético y en alguna ocasión hablábamos y me decía, estas son malas hierbas, pero son plantas maestras para curar, por ejemplo, una posible amputación de un paciente diabético porque son extraordinarias para cicatrizar. Otro producto que hay en el mercado ecuatoriano es este caloba, es hecho de un así geranio es. que se llama Pelargonium sidoides. Este es un producto que hace ya tiempo atrás está en el mercado y para procesos febriles, para procesos, todos esos procesos que vienen obviamente con el tema de los resfriados comunes, faringoamigdalitis, sinusitis, que son estas enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias infecciosas. Entonces, para utilizar las plantas, hay que saber utilizar estas plantas. Lamentablemente en el Ecuador el sistema de salud, usted no tiene un hospital de plantas en el Ecuador, No, no tiene. Usted lo que tiene es un yachay, o un naturópata, en donde no son médicos como tal, pero es gente formada, digamos, para poder a través de las plantas dar un tratamiento a una persona. No olvidemos, y ahorita me acordé del tema, que en China, por ejemplo, hay estos que se denominan los médicos descalzos. Son campesinos. Es gente que les dieron una formación básica en salud y también, perdón, en medicina y también como paramédicos. Y ellos van, obviamente van en muchos casos caminando o en su bicicleta, que es muy común en la China, a áreas en donde básicamente no llega pues el sistema de salud, no nos llega. Y con su experticia en plantas medicinales hacen, digamos, la primera atención de salud que necesita ese paciente para posteriormente ya, digamos, si es del caso, pues llevarlo hacia un centro médico, a un centro de salud, a un hospital, en fin. Entonces, en el Ecuador, básicamente esto se está direccionado a través de lo que son, por ejemplo,
no llega. Ahora ya no se usa el término chamán. Yo personalmente no soy un convencido de primera atención de chamán, porque primero es un término medio peyorativo que se utiliza, no debería serlo así, pero en el Ecuador se lo utiliza así. Además de eso, toponímicamente es un término que no es propio de acá, es un término más euroasiático, el tema de utilizar el término chamán. Eh, Acá entiendo que de acuerdo a las provincias también hay sus nombres, pero creo que se ha popularizado mucho el término yachay, que es un término de un sabio conocedor de la selva, de sus plantas, para poder utilizarlas. Entonces, siempre pido a la gente que revise esto, que no se crea lo primero que dice el Internet, porque hay muchísima información, nombres, pero comercial, creo que se popularizado, y basura también de plantas, en donde pues nos pueden estar llevando a una posible intoxicación. Y eso es lo que no queremos. Entonces, prepárese, lea un poco, revise. Si es el caso, como digo, pueden seguirme a través de redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, en donde permanentemente estoy publicando sobre los usos, contraindicaciones que tienen las plantas. Porque ya sabemos, la gran mayoría, sabemos que determinada planta sirve para esto. Claro. Pero no sabemos las contraindicaciones. Exacto. Hay pacientes que tienen enfermedades preexistentes que pueden estar tomando, por ejemplo, para temas cardíacos, para temas de próstata en el caso de los hombres, para temas dermatológicos, en fin, una serie de tiroides, una serie de pastillas y puede haber efectos medicamentosos indeseables con determinadas plantas. Entonces, creo que nos falta, pero estamos en un camino importante. Es decir, los yachay, los hueseros, los sobadores, acuérdense ustedes, César, los sobadores de aquí cumplían en la época de los 50 y de los 60 una labor importantísima en la sierra ecuatoriana. Todavía hay unitos. Sí, todavía. Y Conocoto era una zona Claro. bien importante de sobadores, en donde pues una dislocación o una fractura utilizaban cataplasmas de plantas medicinales, porque la gente lo que busca es también la comodidad, la parte económica, porque si es que esto lo vamos a hacer a través tal vez de medicación, puede tener un costo mucho más alto. Hay gente que vive con menos de $1, o sea, al día. Y eso, imagínense, utilizar medicación de farmacia, es imposible. A tal punto que la Organización Mundial de la Salud, permítame hacerle ese comentario en los actuales momentos, pero la Organización Mundial de la Salud sacó una estrategia sobre la medicina tradicional que está hasta el año, es 2014-2023, en donde reconoce cómo la medicina tradicional, las hierbas, los fitofármacos que se elaboran en todo el mundo, porque esto no es solamente ecuatoriano, el tema del tema de utilizar plantas, esto es en todo el mundo. Hay una estrategia en donde se reconoce esa valía importante que dan no solamente las plantas, sino también las personas que trabajamos en plantas. Cuando se trabaja en plantas hay que tener precauciones. El jengibre es una planta maravillosa, a propósito que lo nombró. Han estado utilizando mucho, hay varias variedades de jengibre. La variedad amazónica es una variedad fuerte, mucho más fuerte que la de la costa. Me refiero en sabor. Tiene principios activos, el jengibre, ¿no es cierto? Como el gingerol, por ejemplo. Este otro, el shogaol. Estos principios activos picantes tienen esa potencial de sanación en el ser humano. Se ha utilizado mucho para temas de esto que estamos pasando. Hay gente que lo toma en infusiones, la raíz. Hay otros que también, como es analgésica para procesos oncológicos, funciona muy bien, por ejemplo. O sea, no creamos que solamente, y ahora que estamos un poco de moda en el tema canábico, que solamente el cannabis hace las funciones de bajar el tema de lo que es procesos, terapias de dolor. No, señor.
la cúrcuma, el jengibre, ¿Qué es la analgésico, cúrcuma? También estaban potentes, hablando bastante en estas temporadas de la sí, cúrcuma, claro. muy potentes para poder bajar esos niveles de dolor que se tiene. Otra planta interesantísima y que a veces no le paramos mucha bola, mi estimado César, el orégano para enfermedades respiratorias. Es una planta, El orégano para enfermedades respiratorias, porque sí, sí, supuestamente sí, era sí, sí, solamente para, la por pizza, ejemplo, sí, pero para la pizza. no, no, pero para, por ejemplo, el dolor de estómago o para cuando uno está, obviamente, con problemas estomacales, pues eso era lo básico. Antipsicótico, por Claro. ejemplo, tópicamente para temas dermatitis, algunos tipos de dermatitis, pie de atleta, esos olores feos que a veces se tienen, producto de algunos bichos en el pie. En algunos procesos también vaginales también sirve muy bien tópicamente. Entonces, el orégano es una planta muy importante y que el ecuatoriano obviamente está como puesto una venda de que solamente es para temas de gastronomía, cuando en realidad no es así. Entonces, mire, creo que la medicina, haciendo un breve resumen, la medicina tradicional ecuatoriana ha venido cumpliendo como en otros países del mundo, y me refiero específicamente a lo que son plantas, ha venido cumpliendo una labor increíble. De eso, por ejemplo, datos estadísticos no hay, No hay, claro. no hay, porque se sabe de lo que es el tema de la biomedicina y de todo el proceso de seguimiento que se da en los actuales momentos, por ejemplo, a pacientes con COVID. Pero una investigación que se haga sobre pacientes que han mejorado o han sanado incluso, o han sanado utilizando plantas medicinales, no existe en el Ecuador. El Ecuador ni siquiera tiene un vademecum de plantas medicinales, y con eso le digo todo, o sea, no hay. Es que Hay posiblemente hay esa creencia, ¿no? me refiero, perdón, Sí, discúlpeme, César, una farmacopea. Vademecum ya. sí hay, un poco antiguos como el del doctor Misael Acosta Solís, por Claro. supuesto, y de muchísima importancia, de Plutarco Naranjo también, del doctor que trabajó muchísimo en la parte médica y de plantas medicinales, del doctor Eduardo Estrella igualmente, han sido médicos formados y que han trabajado en el tema plantas durante toda su vida. Por eso decía yo aquí, muchas veces, ¿no? Se le da más credibilidad, por ejemplo, a la pastillita, al jarabe, porque dicen, o algunos han dicho, no te irás a estar automedicando, no te estarás tomando cualquier cosa. Pero a veces la tradición también suele ayudar, pues obviamente en algunas enfermedades o en algunos problemas que se tenga. Por ejemplo, yo hablaba mucho el otro día de la manzanilla para temas de irritación en los ojos, por ejemplo. Siempre decía, la agüita de manzanilla, lávate con agüita de manzanilla. O lávate como es con la sábila, lávate algún tema de dermatitis, por ejemplo, ponte un rato y después te lavas. Cosas así, pero eso catalogado así no sabemos si eso realmente servirá para, como usted dice, el orégano, para tantas cosas que ha servido. Nosotros pensábamos que solamente era para problemas estomacales. Yo trabajo con libros científicos, páginas científicas en donde hay información muy valedera. Recién publiqué este tema sobre este trabajo que hicieron en Alemania, en donde se hizo unas monografías, así se denomina, de más de 300 plantas que en Alemania y en Europa se han utilizado para usos medicinales. Esa es una fuente. En los actuales momentos ya esa comisión, la comisión E que se llamaba, esa ya no existe, ya esa cerró hace algún tiempo atrás, pero quedó la publicación de esto, que es una información en donde se ha basado, perdón, la farmacopea europea para saber justamente cuáles son, qué principios activos, qué investigación se ha realizado, qué contraindicaciones tiene. También existe esta otra que también la publiqué recientemente, que es esta base de datos norteamericana, en donde están todos los fitofármacos en realidad. Ahí le da el rating de eficiencia, hay unos 6 o 7 niveles,
de eficiencia, lo que usted me menciona, es decir, qué tan eficiente es. Entonces, hay un rating en donde le ponen a determinado tipo de producto, de planta, y le dicen, este es poco eficiente, muy eficiente o eficiente, o también lo inverso, ¿no? Es ineficiente. Entonces, pero creo que del ecuatoriano también hace falta un poquito más de conocer sobre esta realidad, ¿no? Porque conocemos mucho de temas y ahora que estamos ahora en temas de memes, pero de estas otras cosas que son parte de nuestra salud, creo que poco investigamos ese tipo de páginas que no son pagadas, son páginas que obviamente uno entra a través de Google, hay que saber obviamente qué tipo de páginas son y qué puede tener entonces esta información que es valiosa para conocer sobre efectivamente si es que el agua de tal o cual planta nos puede ayudar para determinado tipo de afección. La ruda, bien que me preguntó hace un momento y no quiero dejar eso, la ruda se ha utilizado mucho para procesos de hormonales en mujeres y regular, por ejemplo, temas de progesterona para aquellas personas, aquellas mujeres que tienen regulaciones irregulares, menstruaciones, perdón, irregulares. Eh, Pero en estos temas de la pandemia he visto, porque yo también aprendo todo el tiempo, yo aprendo muchas veces de la gente, de la abuela, de la gente de las hierbateras, del mercado, que nos dicen, mire, esto sirve y funciona bien para esto. Pero en vaporizaciones la ruda, pese que es una planta un poco fuerte, en vaporizaciones han venido haciendo. Hay que tener un poco de cuidado porque como es una planta fuerte y ciertos Ujú. principios activos puede de alguna manera irritar, ¿no es cierto?, la parte de la nariz, boca en general. Es mejor utilizar, como hemos ya hablado, de estas otras plantas. La malva es otra planta muy buena para el tema de tos. Eh, Estas que son las enredaderas típicas que hay en Cumbayá, Hedera helix, y que hay algunos medicamentos en el mercado que se consumen, que están hechos en base a esta enredadera. Esto es un antitusígeno, es muy bueno. Entonces, el mercado en general, hay que también entender que el mercado en general de productos naturales también tiene estos altibajos, es decir, hay marcas que son confiables, pero hay más marcas también en donde uno compra un frasco de pastillas de cualquier índole y lo que a veces encuentra es que las pastillas están haciéndose polvo. Entonces, eso es importante que la persona el paciente que va a adquirir estos productos, identifique bien marcas, identifique bien que sean confiables, que sean marcas que tengan registro sanitario, que cumpla la normativa legal ecuatoriana, ¿no? Y que no sea por ahorrarnos un par de dólares comprar algo que probablemente nos puede hacer daño. Sí, y sobre el diente de león, doctor, porque ese también están hablando mucho de que esa plantita que tiene la cosita blanca, así que se soplaba, todito y que salían los angelitos, al menos así le conocen, el diente de león. Dicen que esa agua es buenísima para levantar el sistema inmunológico, A ver, pero siempre se ha tenido voy a dar un par de nombres, voy a como dar un mala par de hierba. nombres de plantas que ayudan mucho a levantar el sistema inmunológico. Empecemos primero con el diente de león. El diente Ujú. de león, yo personalmente lo utilizo, la raíz del diente de león es excelente para procesos hepáticos. Gente que siempre me llama y que tiene problemas en temas hepáticos y que por cualquier razón no puede salir de la casa, mire, consígase una planta de diente de león que obviamente no esté en un sitio donde sea un sitio donde un caño, cosas así, en donde no haya mucha salubridad, digamos así. Pero si es que está en un terreno en donde uno puede conseguir y sabe que solamente ahí cae agüita de la lluvia, sacar la raíz del diente de león, machacarla, funciona bastante bien para temas hepáticos. Una planta maestra para levantar el sistema inmunológico es la uña de gato. La uña de gato, esta planta amazónica que a veces se la identifica mucho más como peruana, Ujú. pero la verdad es que también en el Ecuador hay esta especie.
Hay varias, pero con la que se utilizan estos productos levantadores del sistema inmunológico, la uña de gato está patrocinada por la OMS, además de eso. Mire usted, Ya, la uña de gato es desinflamante, anticancerígena y levantadora del sistema inmunológico. Una planta que se la utiliza mucho en la Amazonía para estos procesos que le he mencionado. La uña de gato, además de eso, es hipotensora, es decir, baja la presión arterial. Si usted es hipotenso y toma uña de gato, pues muy probablemente va a tener debilidad o inclusive hasta desmayos. Esas son las contraindicaciones que el usuario debe conocerlas, ¿no? claro. Eh, también ya lo mencioné hace un momento del Pelargonium sidoides, que es un tipo de geranio con el que en los actuales momentos se fabrica pues el caloba. Pelargonium sidoides, pero también uno puede, he visto en algunos sitios que la siembran y la utilizan igualmente para tomarla en infusión. ¿Sabe, César? El problema más serio que existe en el tema plantas es el tema posología. Es decir, no saber exactamente ¿Cuánto? cuánto debo tomar para que me baje un problema de dolor, en fin. Entonces, obviamente eso es un problema serio, por eso yo justamente le decía que no se debe utilizar en la mayoría de casos plantas crudas. No, cuando es un tema oral, cuando es un tema tópico en cataplasmas, baños corporales, baños de asiento, bueno, esa es otra realidad. Pero cuando estamos utilizando esto para consumo, no saber exactamente cuánto, será 1 gramo, será 5 gramos, será todo el árbol que tenemos que mandarnos para que para que nos baje el tema de procesos, por ejemplo, oncológicos. Entonces, cuando uno tiene un producto ya elaborado, un fitofármaco como tal, y obviamente le dicen, la posología es tantos mililitros o tantas gotas cada tantas horas, pues eso es otra cosa. De todas maneras, creo que hay que basarse en esto que normalmente los tés, cualquier marca de té, que mantienen entre 1 gramo y 2 gramos más o menos, que es lo que sirve para una tacita de té que vamos a servirnos. Eso más o menos serán unos 150, 200 mililitros, no más de eso. Utilizar 1 gramo es más que suficiente, porque obviamente en ese sentido estamos consumiendo casi diría yo, partes por millón de los principios activos y las posibilidades que tiene es un efecto medicinal adecuado y que no tendremos, digamos, contraindicaciones que lamentar. Claro. Entonces, en ese sentido, sí, la posología es un tema complejo cuando se habla de plantas. Es preferible mejor utilizar medicamentos que ya están elaborados, que le dicen esto tiene tantos miligramos y debe consumirlo de esta o de esta otra manera. Doctor, está pendiente aquí en el Ecuador la reglamentación del cáñamo, que se le conoce como cáñamo. ¿Cómo está ese tema en este momento, doctor? Claro, el 24 de diciembre del año anterior se promulgó en registro oficial el uso del cannabis no psicoactivo o también denominado cáñamo, variedades que tengan menos del 1% de THC, Ujú. que es uno de los principios activos psicoactivos que tiene el cannabis. En ese sentido, la delegación de la reglamentación a esta reforma que se hizo el año anterior por parte de la Asamblea cayó en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La semana anterior, no, esta semana me parece que se hizo una exposición por parte del ministerio, acompañado por empresas privadas, la exposición a esta reglamentación. Entonces, ahí tenemos dos vertientes que ellos manifiestan. Yo solamente voy a replicar lo que el ministerio ha trabajado. Hay dos vertientes. Una que es de cáñamo industrial, que son plantas altas,
Ya, robustas y que podrían ser más útiles, por ejemplo, para siembra en tierras bajas, como por ejemplo la costa. Y la otra que es el cáñamo para uso medicinal, que de lo que mencionan podría ser, son plantas igualmente robustas, pero más pequeñas, achaparradas, digamos así. Estas tienen dos opciones de siembra, que son la opción a cielo abierto y la otra opción que es en invernadero. Obviamente que hay costos que cuando uno ya quiere comenzar a trabajar en esto, trabajar en invernadero, los costos serán muy altos, densidades de siembra, el valor de la semilla y todo eso que uno cuando quiere hacerlo, pues tendrá que intervenir. En el tema del cáñamo industrial hay diversas aplicaciones. Es que la planta del cannabis tiene cientos de aplicaciones en realidad. En el tema industrial tenemos, por ejemplo, para fabricación de papel, celulosa. Tenemos también para temas textiles, ropa, sogas, zapatos. O sea, es una amplia gama de cosas que podríamos elaborar, bioplásticos, en fin. Mientras que la parte, digamos, medicinal estaría enfocado a lo que es ya del producto de la biomasa como tal del cáñamo. Podríamos utilizar, y de la semilla, se podría utilizar, por ejemplo, para la elaboración de este aceite que se denomina aceite de hemp, que es HEMP, que es un aceite que sale de las semillas de este tipo de cáñamo. Y también para la elaboración de productos farmacéuticos y cosmetológicos también, ¿no? Porque en la parte cosmetológica hay un tema muy amplio. Cremas, shampoos, por ejemplo, para pacientes que han recibido quimio y que se les cae el cabello. Entonces hay una muy buena respuesta por parte de estos pacientes cuando utilizan un shampoo. Un jabón también, un jabón en donde hay cierto tipo de patologías, como por ejemplo psoriasis podría ser una, que podríamos utilizar el extracto de jabones de cannabis combinado con otras plantas, porque no solamente es el tema canábico, hay otras plantas que también favorecen y muchísimo para poderlas combinar y elaborar para, como decía, para temas de psoriasis, poder sacar un producto, un jabón o crema antiarrugas. Una línea comercial, por ejemplo, de elaboración de mayonesas a través de este aceite hemp. Cuando estamos hablando de todo esto, no crean que es psicoactivo. Por eso yo tengo que referirme de que es no psicoactivo. Porque la gente piensa que va a consumir la mayonesa y va a volar, cuando eso no es así. Chocolates, ya, cervezas, en donde se puede incluir CBD, que es uno de los componentes que tiene el cannabis y que en los actuales momentos ha tenido una mayor investigación por parte de todas aquellas personas que están trabajando en la parte ya comercial propiamente, como les digo, para incluir chocolates con CBD, cerveza con CBD, entre otras, mayonesa con CBD. Estos productos ya se los vende. Me han mandado amigos fotos de, por ejemplo, del mercado de Suiza, en Holanda, en Alemania. Es de venta libre, no es psicoactivo, porque son variedades en donde se utiliza menos del 1%. Entonces, el tema es que sale esto, mm, este vídeo que fue una presentación que salió hecha por el ministerio, auspiciada por unas empresas privadas de flores y también de caña de azúcar. Personalmente creo que debieron haberlo hecho en espacios diferentes, personalmente, esta reglamentación al reglamento, y no ser auspiciados por este tipo de empresas privadas. En fin, de todas maneras creo que aquí hay un tema que está todavía latente. Esto va de acuerdo a lo que se menciona por parte del subsecretario que habló en esta presentación, de que el 21 de junio sería la fecha que ya corresponde de firmar esto a través del ministerio para que la ley entre en vigencia.
Hay una disposición transitoria que da unos 4 meses más, si no estoy equivocado, hasta octubre, en donde se podrían recoger y hacer ciertas modificaciones a esta reglamentación. En esta reglamentación quedan de fuera los autocultivadores, pero queda abierta la posibilidad de que asociaciones, entendería yo que bajo la ley de economía popular y solidaria, puedan agruparse para poder sacar el producto como tal. Ahora, hay que recordar una cosa, pues, mi querido César, que el Claro, Ecuador no es un país de estos temas de asociaciones, porque cuando ya hay más de dos personas, el tema es muy complejo, porque no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. Solamente hay poquísimas asociaciones que a lo largo de los años han dado resultado. Una de ellas, por ejemplo, es la del Salinerito, de Salinas de Guaranda, en donde ujú, hay chocolates, quesos, balones de fútbol incluso, y elaboran para exportarlos. Esta asociación también amazónica, como es Callari, de elaboración de chocolate amargo, y que ha tenido algunas premiaciones a nivel mundial de calidad de chocolate. Guiña es otra asociación. Eh, bueno, pero son contadas, no es un país en donde hay este tema de la asociación. Entonces, creo yo que quedó como un tema suelto el hecho de no haber incluido en este proceso de trabajo de la reglamentación a los grupos sociales que han venido trabajando el tema canábico desde hace muchísimos años. Eh, entonces, en la parte, por ejemplo, ellos tienen mucha experiencia y conocimiento en la parte agrícola, violes que se deben utilizar, temas de luz, temas de semillas que hay que hacerlo. O sea, hay un conocimiento importante que tienen estas, sean personas individuales o sean agrupaciones que hay en el Ecuador. Entonces, creo que esta parte de no haber trabajado adecuadamente, sino solamente con grupos, eh, grandes, como mencionaba, de flores, de caña de azúcar y de otros más que podrán irse sumando a esta realidad, deja ahí un poco como un mal sabor en la boca el hecho de que no se hayan incluido y que creo que debieron haberlo hecho. De claro. todas maneras, estamos a próximos semanas de que esto salga. Mi opinión es que lo importante es, creo, contar con una ley y una reglamentación, con todos los errores y aciertos que ésta pueda tener, y que en el caminar, en el tiempo, se podrán hacer, obviamente, modificaciones. Uruguay ha pasado eso, no es que comenzó con una ley al 100%, no, no. Comenzó con una ley y que a lo largo de los 6 años aproximadamente entiendo que han venido trabajando en la parte medicinal, aunque Uruguay ha despenalizado todo, la parte lúdica o recreacional, la parte medicinal y la parte industrial. Tienen despenalizado todo, pero en estos 6 años han venido trabajando para ir incorporando elementos, ir incorporando para que obviamente el proceso como tal, desde la siembra hasta la comercialización, en toda esa cadena de valor que hay, esos eslabones, pueda ir funcionando de mejor manera. Entonces, estamos a días, a semanas ya de que esto sea y se finiquite a través de la firma del ministro. Así que ha habido por parte de algunos grupos sociales, ha habido pues activistas, ha habido movimientos, cartas que se han hecho llegar al ministerio. En todo caso, creo que deberían ser escuchados. Deberían ser escuchados y tener la posibilidad también dentro de todo de estos eslabones que son el tema de la comercialización propiamente de todo lo que hablamos, ¿no? Puedan tener también un espacio cumpliendo con la reglamentación, porque si es que es un tema farmacéutico, no podemos arriesgar la salud de nadie
consumiendo un aceite que no se sabe qué tendrá, ¿no? ¿Qué tendrá? Ni qué químicos podrán Exactamente, haberle añadido, exactamente. O tampoco. sea, tampoco eso. Yo no voy Claro, con eso. Pero si es que hay gente que quiere hacerlo, pues que lo haga y lo haga bien bajo la reglamentación que vamos a cumplir todos. Que vamos a exacto. cumplir todos. Entonces, microempresas y empresas grandes que tendrán que trabajar en esta realidad, no solamente para temas y satisfacer el mercado interno, sino también satisfacer el mercado de fuera del país. Hay un mercado latente a nivel mundial sobre el tema farmacéutico, canábico y también de los otros que ya hemos hablado, ¿no? En la parte industrial hay muchas líneas en donde podríamos intervenir para poder, hay gente que podría vivir básicamente en la extracción, por ejemplo, de aceite crudo y poderlo exportar a los Estados Unidos o a otros países. Claro, y eso En sería fin, importantísimo, pues que también tengamos ese tipo de industria acá, pero bueno, todo con reglamentación, pues y obviamente teniendo todos que los se cumpla la aspectos, claro, normativa, ¿no? Que se cumpla la normativa. La normativa, por ejemplo, una cosa es que sí me gustó de este tema es que el tráfico de licencias van a prohibir, así lo mencionó, se lo mencionó en esta exposición, porque mire lo que pasó en Colombia. En Colombia hubo este tema de las licencias. Se saca licencias, se paga por esas licencias, supongamos unos $100,000, pero luego esa licencia que ya tiene usted todo para poder importar semilla, sembrar, exportar, y después esa semilla, esa licencia ya costaría $3 millones. Usted la vende, usted no hizo nada, solamente hizo el papeleo, el trámite, la tramitología, digamos así, y vende a otras personas y eso pasa así de mano en mano y nadie hace nada. Y eso es una de las cosas que aquí se mencionó de que no se va a dar posibilidades de tráfico de licencias. Esperamos que sea así. esperemos que sea así, porque usted sabe que Esperemos que sea así. Conozco ya de muchísima gente, por lo menos unas 40 personas, tanto naturales como jurídicas, que ya han presentado su documentación para iniciar este proceso de lo que son todos los permisos, porque no solamente uno, son muchos permisos que usted va a tener que obtener para que usted pueda de alguna manera importar, producir en el Ecuador y también exportar. qué bueno. Eso está buenísimo y claro, hay que aclarar, ¿no? Que es para fines netamente medicinales, ¿no? Para, como usted bien dijo, no es que se toma el agüita y ya está volando. No, no Sí, es sí, para, sí. Es que como son variedades de menos del 1%, claro, aquí le quiero hacer una aclaración. Las variedades que son para fines recreativos tienen entre el 4, hay algunas incluso que mencionan que tienen hasta el 20% de THC. Las variedades, y esas obviamente se les denomina marihuana, que son para fines recreativos, lúdicos. Mientras que las que están en el proceso para aprobación de cáñamo en el Ecuador, son variedades que tienen menos del 1%. En los Estados Unidos de Norteamérica, la gran mayoría de estados trabajan con variedades que tienen el 0.3%. Ahí lo que queda, no me quedó muy claro esto de la presentación que hicieron, pero ¿qué va a pasar? Porque en todo el proceso de extracción va a quedar un remanente de THC que será muy apetecido por narcotráfico, por ejemplo. claro, ¿Cómo se va eso a controlar. a controlar? Eh, entonces, creo que en ese tema habría que hacer la consulta respectiva y ver cómo, por ejemplo, no utilizarlo, sino cómo se va a controlar eso y cómo se lo va básicamente, a eliminar, porque no va a tener ningún tipo de uso. Todo eso tendríamos que ver, ojalá en el reglamento todo esto esté tomado en cuenta para que no tengamos estos problemas luego y después digan, es que nadie nos dijo, mejor ya se está advirtiendo desde este Claro. momento. Bueno, la próxima que me invite, yo creo que ya tendremos esa respuesta. Ya tendremos esa respuesta. Doctor, muchísimas gracias. Qué bueno tenerle por acá nuevamente. Gracias. Obviamente
conocer más sobre temas naturales es importante también en esta época en la que hemos estado ya 70 días en este recluidos. confinamiento recluidos, pero yo creo que a pesar de todo, yo creo que sí vamos a salir con otra visión totalmente diferente de lo que es el mundo y de lo que será el cuidado también de nuestra salud. Doctor, su mensaje Nos, final. no nos olvidemos que regresar a la normalidad no es posible, porque la Ujú. normalidad nos llevó a esto que estamos pasando. La normalidad que a veces la gente quiere, obviamente por la desesperación de llevar un plato a la casa, hizo que obviamente, y además de todo esto, esos desequilibrios espantosos que existen en el mundo. O sea, no es posible que se lleven del Ecuador miles de aletas de tiburón para satisfacer un poco como sádicamente, ¿no es cierto? Este tema cultural que existe en algunos países de consumir esto a causa del ambiente. Estos desequilibrios que hay hacen que la naturaleza nos cobre como nos está cobrando ahora. Y nos está cobrando muy fuerte, muy fuerte. Entonces, el tema final es justamente volver un poco los ojos al campo, respetar el tema de la naturaleza, no propiciar, digamos, todo este de agricultura orgánica, todo esto que probablemente nos está haciendo falta y que además como seres humanos una limpieza interna y externa de odios, de rencores que tenemos permanentemente y que eso agrava aún más este entorno que nosotros vivimos. Yo creo que es un tema en donde debemos de repensar mucho y volver los ojos a las plantas, volver los ojos al campo, a la naturaleza, en un ambiente de respeto, en un ambiente en donde podamos convivir en armonía. Eso es mi estimado César. Eso es, muchísimas gracias, doctor, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes gracias Nosotros por invitarme. siempre será invitado, doctor, por acá, siempre es Muy importante amable. tener su criterio. A todas las personas que se comunicaron, muchísimas gracias, mil disculpas si hubo un poco de bajón en el volumen, realmente es un asunto que sale de nuestras manos. De todas maneras, la entrevista será subida en YouTube más tarde ya con los respectivos arreglos para que usted pueda